El misterioso dolor crónico de mi novio desaparece mágicamente para sexo y viajes en kayak con amigos, pero regresa cuando hay que limpiar o trabajar, dejándome preguntándome si soy una tonta jugada por sus gemidos, mientras un sobre anónimo deslizado bajo mi puerta promete destrozar mi mundo con la verdad. Hace 2 años conocí a Diego en un bar de Málaga, un hombre de risa fácil y ojos profundos que me conquistó con historias de su infancia en la costa, hasta que meses después empezó a quejarse de un dolor inexplicable en la espalda que lo dejaba postrado, convirtiéndome en su cuidadora devota mientras él juraba que los médicos no hallaban cura. Vivíamos en un piso pequeño cerca del mar donde las olas parecían susurrar promesas que yo creía, mientras mis días se llenaban de preparar sopas, masajearle la espalda y escuchar sus lamentos, ignorando las miradas de mis amigas que decían que algo no encajaba. Pero entonces lo vi salir cojeando menos cuando Dumol que no miraba, y las excusas sobre sus escapadas con amigos comenzaron a sonar huecas, sembrando una semilla de duda que crecía con cada gemido que ahora me parecía ensayado. La tormenta estalló un sábado soleado, cuando mi amiga Laura me envió una foto de Diego remando en kayak por el Guadalquivir, riendo con una energía que un enfermo no debería tener, mientras yo estaba en casa lavando sus platos y creyendo que descansaba tras otra noche dura, y cuando lo confronté, sus ojos se llenaron de lágrimas, jurando que solo quería sentirse vivo y que el dolor volvía peor después, suplicándome no abandonarlo porque yo era su salvación. Dudé, pero entonces llegó ese sobre anónimo bajo mi puerta, con fotos granuladas de Diego no solo kayakeando sino besando a una mujer en la playa, sus manos enredadas en su cabello con una pasión que nunca me mostró, y una nota que decía: el dolor es su máscara, la verdad te romperá. Mi corazón se estrelló contra mi pecho, mis manos temblaron al sostener esas imágenes, y mientras él dormía en nuestra cama con esa calma fingida, me pregunté cómo había sido tan ciega, cómo el hombre que decía amarme podía tejer una mentira tan cruel bajo mi nariz, dejándome como la tonta que cargaba su farsa mientras él vivía una doble vida. Las piezas encajaron, las veces que olvidaba su medicina, las llamadas que cortaba rápido y su sonrisa extraña cuando decía que me necesitaba, todo apestaba a engaño y supe que debía actuar antes de que me hundiera más. No lo confronté de inmediato, decidí observar desde las sombras, fingiendo seguir siendo la novia leal mientras hervía de rabia, preparando su cena con una sonrisa helada y escuchando sus quejas con oídos nuevos, porque esas fotos habían encendido una furia que me empujó a descubrir qué más escondía, y pronto supe que no era solo una amante. Lo seguí una tarde que dijo ir al fisioterapeuta, solo para verlo entrar en un bar oscuro en el puerto, donde escondida tras un coche, lo vi reír con hombres de rostros curtidos y maletines sospechosos, hablando del próximo trabajo mientras contaban billetes, un Diego que no cojeaba ni gemía sino que exudaba una confianza que me heló la sangre. ¿Tráfico? ¿Estafas? Esa noche revisé su móvil mientras roncaba y encontré mensajes en clave, nombres extraños y citas nocturnas, pero también una foto mía durmiendo enviada a alguien con el texto: ella no sabe nada, sigue siendo útil. El pánico me atravesó al darme cuenta de que no solo me engañaba sino que me usaba como tapadera en un juego turbio que apenas entendía, y recordé las veces que desconocidos tocaban nuestra puerta preguntando por el pedido y yo, ingenua, los echaba pensando que era un error. Ahora veía claro, mi vida con Diego no era amor sino una trampa tejida con mentiras y peligro, y mientras lo miraba dormir, supe que no bastaba con dejarlo, debía desentrañar su red antes de que me arrastrara al fondo con él, porque esas fotos y mensajes sugerían algo mucho peor que una infidelidad, algo que ponía mi propia vida en la cuerda floja, y mi próximo paso debía ser preciso o estaría acabada. Con el alma en vilo, comprendí que Diego no era solo un mentiroso, sino una amenaza viva que había convertido nuestro hogar en el escenario de su farsa, y mientras revisaba más del sobre, hallé una nota garabateada con mi nombre y una fecha: la próxima semana, junto a la palabra eliminar, un golpe que me dejó sin aliento y me hizo ver que mi papel en su plan estaba por terminar, no como novia sino como cabo suelto. No podía dormir, mi mente giraba al recordar cada momento con él, cómo sus abrazos y te amo eran dagas disfrazadas, y entonces pensé en mi hermano menor, Pablo, que una vez dijo haber visto a Diego con un tipo raro cerca de su instituto, algo que descarté como chisme, pero ahora revisando su cajón secreto, encontré una lista de nombres con el de Pablo subrayado y la palabra contacto, una puñalada que me hizo jadear porque mi pequeño, mi luz, estaba en su radar para algo siniestro. Lágrimas ardieron en mis ojos mientras las piezas encajaban, las veces que Diego preguntaba por mi familia, las fotos que tomaba por diversión, todo era parte de un esquema para atraparnos, y su dolor crónico no era más que una cortina de humo para mantenerme atada,
una excusa para que yo, ciega de amor, no viera al monstruo que vivía conmigo. El terror me envolvió al darme cuenta de que no solo peligraba mi vida sino la de los míos, y que Diego no era un enfermo ni un infiel cualquiera sino un depredador que había jugado conmigo desde el primer día, tejiendo su red alrededor de mi inocencia, y supe que escapar no bastaba, debía destruirlo antes de que él nos destruyera a todos. Intenté planear en secreto cómo exponer a Diego sin arriesgarme, pero todo se derrumbó una noche cuando desperté con susurros en la sala, y lo pillé hablando por teléfono diciendo, ella está husmeando, hay que adelantar todo, y mi sangre se heló al saber que hablaba de mí, que su red ya me tenía en la mira, y antes de que pudiera esconderme, él me vio, sus ojos oscureciéndose mientras forzaba una sonrisa y decía que era una sorpresa para mí, pero su mano me agarró el brazo con fuerza, arrastrándome al sofá mientras susurraba que debía confiar en él o las cosas se pondrían feas. Al día siguiente, mi madre llamó histérica diciendo que alguien había pintado "cállate o paga" en su coche, y supe que Diego había desatado su maquinaria para silenciarme, mientras Pablo me mandó un mensaje diciendo que lo habían seguido desde el instituto, su voz temblando al mencionar a un tipo que parecía Diego. El miedo me consumió, mis manos sudaron al darme cuenta de que mi curiosidad había encendido una mecha, que Diego no solo me vigilaba, sino que ahora atacaba a mi familia para doblegarme, y mientras él me miraba desde la cocina con esa calma enferma, supe que el juego había escalado, ya no era solo salir sino sobrevivir a un hombre que había fingido amor para tenerme como rehén. Cada ruido en la casa me ponía los nervios de punta, cada llamada suya me hacía temer lo peor, y mientras él planeaba su próximo movimiento, yo luchaba por encontrar una salida, porque si no actuaba rápido, mi familia y yo seríamos borrados como si nunca hubiéramos existido. Justo cuando creía que el pozo no podía ser más profundo, mi vecina Ana me llamó a su puerta nerviosa, y me dio un USB que alguien dejó en su buzón con una nota, para la novia de Diego antes de que sea tarde, y al verlo en mi laptop, un video me dejó sin palabras. Diego, no solo kayakeando o con su amante, sino en un almacén golpeando a un hombre atado mientras reía con una crueldad que me revolvió el alma, y una voz fuera de cámara dijo, el jefe quiere a la chica fuera, usa al hermano como anzuelo. Mi mente explotó al entender que no era un tramposo común, sino parte de una red criminal que me había sentenciado por saber demasiado, y que Pablo estaba en sus garras para callarme. Pero entonces el video cambió a algo imposible. Mi padre, perdido hace 5 años en un accidente de coche, aparecía vivo, mirando a Diego con furia mientras decía, deja a mi hija en paz, esto es entre nosotros, y el clip se cortó, dejándome temblando y con preguntas que me ahogaban. Papá vivo, con Diego. Corrí a las cosas viejas de mi madre y encontré una carta de papá, escrita antes de morir, donde hablaba de enemigos que no pararán, y el rompecabezas se armó. Diego no era un extraño que conocí por azar, sino un vengador enviado a mi vida para terminar un ajuste de cuentas contra mi padre, y yo, sin saberlo, había sido el cebo perfecto en una guerra que no entendía, una guerra que ahora me tenía en la mira mientras Diego dormía a mi lado, planeando mi final con la misma frialdad que fingía su dolor. Con el corazón hecho trizas decidí enfrentarlo, pero antes de poder moverme, Diego irrumpió en casa con Pablo a rastras, mi hermano golpeado y aterrado, mientras él me apuntaba con una pistola y decía con una calma glacial, sabía que llegarías a la verdad, pero no tan pronto, y tu padre me subestimó. Entre sollozos, exigí respuestas, y él confesó con una risa que helaba, mi padre había sido un policía encubierto que desmanteló su banda, su muerte fue una farsa para protegernos, pero lo hallaron hace 1 año y lo mataron, y Diego fue enviado a infiltrarse en mi vida, fingir amor y dolor, y esperar el momento de borrar a la familia como venganza final. Mi mundo colapsó al imaginar a mi padre luchando por nosotros desde las sombras, solo para que yo cayera en esta trampa, y mientras Pablo temblaba a mi lado, Diego dijo que mi curiosidad había sellado nuestro destino, que esta noche acabaría todo, pero entonces, un golpe en la puerta lo distrajo, y entró mi madre, no la mujer frágil que conocía, sino con una pistola en mano y ojos de acero, gritando, suelta a mis hijos, hijo de puta, y reveló que ella también había sido policía, que sabía de la misión de papá y había estado vigilando desde lejos, esperando este momento. Diego palideció, su arma tembló, y mientras mi madre lo encañonaba, supe que la familia que creía rota estaba viva en formas que nunca imaginé, pero el peligro no había terminado, porque Diego sonrió y dijo, no soy el único que te busca, dejando caer que algo más grande venía por nosotros. En un instante, el caos estalló, mi madre disparó, pero Diego esquivó y la bala rozó su hombro, dándole tiempo para empujar a Pablo contra mí y correr hacia la ventana, saltando al tejado mientras gritaba que volvería con los demás, y mi madre jadeando nos abrazó, confesando que ella y papá habían vivido doble vida para protegernos de un cartel que nunca olvidó su traición. La casa quedó en silencio, el aire pesado con sangre y secretos, y mientras ayudaba a Pablo a levantarse,
levantarse, mi madre me dio una caja que sacó de su abrigo, diciendo, tu padre dejó esto por si llegábamos aquí, y dentro había un USB, dinero y una nota que decía, Julián, no confíen en nadie, el dolor fue mi señuelo. Mi mente giró al darme cuenta de que Diego no inventó su dolor, sino que lo copió de papá, quien lo usó para despistar al enemigo, y ahora nosotros éramos el blanco. Las sirenas sonaron a lo lejos, pero mi madre susurró que no podíamos esperar a la policía, que el cartel tenía ojos en todas partes, y mientras cargábamos lo esencial, Pablo encontró un mensaje en su móvil de un número desconocido, la novia lo arruinó, el jefe los quiere vivos para sufrir. El terror nos envolvió al salir a la noche, sabiendo que Diego no estaba solo, que su red nos cazaba, y aunque mi madre prometió un plan, el final quedó abierto, con las luces de Málaga tragándonos mientras corríamos hacia lo desconocido, preguntándome si alguna vez escaparíamos del dolor que nos unió y nos destrozó. Actualización: un día después de huir, nos escondimos en un pueblo perdido de Andalucía, mi madre al volante con una determinación que nunca le conocí, mientras Pablo temblaba en el asiento trasero, y yo revisaba el USB de papá, que reveló grabaciones de él infiltrado en el cartel, nombres de traidores y un audio final donde decía, si escuchas esto mi amor, busca el cuervo, él es nuestra salvación. Mi madre palideció al oírlo, confesando que el cuervo era un alias de su antiguo compañero, un hombre que desapareció tras traicionar al cartel y a papá, y mientras debatíamos si confiar en un fantasma, un coche negro nos embistió en la carretera, enviándonos a una zanja, y hombres armados salieron gritando el nombre de Diego, pero no era él quien los lideraba, sino Laura, mi amiga, con una sonrisa torcida y una pistola en mano, diciendo, te advertí que Diego era malo, pero no sabías que yo era peor. Mi corazón se hundió al darme cuenta de que ella no era mi aliada, sino la amante de las fotos, la mente detrás de la red, y que Diego era su peón, no al revés. Nos arrastraron a una finca abandonada, donde Laura reveló que había usado a Diego para vengarse de mi padre, quien la arrestó años atrás, y que mi vida con él fue un cebo para traerme a esta trampa, mientras mi madre intentaba negociar, ofreciendo el USB a cambio de Pablo. Pero entonces un disparo resonó desde los árboles, y uno de los hombres cayó, seguido de una figura encapuchada que gritó, bajen las armas, soy el cuervo, y el caos estalló mientras Laura disparaba y mi madre me empujaba al suelo, dejándome con la certeza de que nuestro salvador era real, pero su llegada traía más preguntas, aliado o nuevo enemigo. La noche se llenó de sangre y gritos, y mientras escapábamos entre las sombras, supe que Laura no descansaría hasta vernos muertos, y que el cuervo, quien quiera que fuera, era nuestra única carta incierta. Actualización 2: huyendo con el cuervo, un hombre de rostro curtido y voz grave que no explicó cómo nos encontró. Nos refugiamos en una cabaña en las montañas, donde él revisó el USB, y murmuró que los nombres eran peces gordos del cartel que aún lo cazaban, mientras mi madre lo miraba con desconfianza, susurrándome que no recordaba su cara, solo su leyenda, y que algo en su calma le olía mal. Pablo, magullado pero vivo, encontró una radio vieja que crepitaba con noticias de un ataque en Málaga, que nos culpaba a nosotros, y el cuervo confesó que el cartel había girado la narrativa, pintándonos como fugitivos para justificar nuestra caza, pero entonces sonó un golpe en la puerta, y entró Diego, no herido ni furioso, sino suplicando ayuda, diciendo que Laura lo había traicionado, y que venía por todos. Mi odio chocó con su mirada rota, y mientras mi madre lo encañonaba, él juró que el dolor crónico era real al principio, un eco del estrés de trabajar para Laura, pero que lo exageró para mantenerme cerca y protegerse, una confesión que me desgarró, porque aunque lo creía, su traición seguía doliendo. El cuervo lo ató, diciendo que no confiaba en nadie, y justo entonces, las ventanas estallaron con disparos, Laura y sus hombres rodeándonos, gritando que nos entregáramos o arderíamos, y en el caos Diego se soltó, agarró un cuchillo y apuñaló al cuervo en el hombro, gritando, es una trampa, él los vendió. Mi mente giró al ver al cuervo sangrar pero no caer, sacando una pistola y disparando a Diego en la pierna, mientras mi madre nos arrastraba bajo la mesa, y Laura irrumpió, riendo al vernos acorralados, diciendo, tu padre me quitó todo, ahora yo te quito la esperanza. Pero en ese instante, el cuervo tosió y dijo, no tan rápido perra, lanzando una granada que explotó afuera, dándonos segundos para correr mientras la cabaña temblaba, dejando atrás a Diego herido y un misterio, ¿quién era el verdadero traidor? Actualización 3, corriendo entre el humo y las llamas, escapamos al bosque con el cuervo cojeando, mi madre cargando a Pablo mientras yo luchaba por procesar si Diego mentía otra vez, o si nuestro salvador nos había vendido, y cuando paramos en un claro, el cuervo se quitó la capucha, revelando cicatrices y unos ojos que mi madre reconoció con un jadeo, diciendo, eres Raúl, creí que moriste con mi esposo. Él asintió, confesando que era el compañero de papá,
que fingió su muerte tras traicionar al cartel para salvarlos, pero que Laura lo rastreó y usó a Diego para llegar a nosotros, y que el USB no solo tenía nombres, sino un código para un fondo secreto que papá robó al cartel, millones que ahora nos convertían en el premio mayor. Mi cabeza dio vueltas al imaginar a papá como ladrón además de héroe, y mientras Raúl prometía llevarnos a ese dinero para negociar nuestra libertad, un helicóptero rugió sobre nosotros, lanzando cuerdas por las que bajaron hombres armados, no de Laura, sino uniformados, gritando que éramos propiedad del gobierno, y Raúl palideció, diciendo, no son del cartel, son de la agencia. Me encontraron. En el caos, mi madre disparó al aire, dándonos tiempo para correr, pero Pablo tropezó, y uno de los hombres lo atrapó, mientras Raúl me empujaba a un barranco, jurando que volvería por mi hermano, y caí rodando hasta un río helado, perdiendo de vista a mi familia. Nadé hasta la orilla, temblando y sola, cuando un mensaje llegó a mi móvil mojado desde un número desconocido: el cuervo miente, el dinero es mío, entrégalo o Pablo muere, y mi corazón se detuvo al darme cuenta de que Laura seguía viva, que el ataque del gobierno era una distracción, y que ahora estaba atrapada entre un traidor, un cartel y una agencia sin rostro, con mi familia como rehén, y un secreto que valía más que nuestras vidas. Actualización 4, sola en el bosque, con el frío calándome los huesos, encontré una cueva donde me escondí, revisando mi móvil que milagrosamente funcionaba, y decidí responder al mensaje de Laura, fingiendo que tenía el código del dinero, negociando tiempo para pensar mientras mi mente giraba con la traición de Raúl, la captura de mi familia y la confesión de Diego, hasta que un crujido me hizo girar y vi a mi madre, magullada pero viva, susurrando que había escapado cuando los agentes se llevaron a Pablo, y que Raúl la ayudó antes de desaparecer, dejándole un mapa garabateado con una X en las sierras. Nos abrazamos temblando, y ella reveló que papá no solo robó al cartel, sino que lo hizo con la agencia, un doble juego que lo mató, y que el dinero era nuestra única moneda de cambio. Pero entonces un dron zumbó sobre nosotras, lanzando una nota que decía, el cuervo canta, la chica muere al alba, y supe que Raúl nos había vendido otra vez, o que alguien lo fingía. Corrimos hacia la X del mapa, encontrando una cabaña vieja donde un cofre polvoriento guardaba billetes, y una carta de papá: si llegaste aquí, lo siento, el dolor fue mi escudo, úsenlo para vivir. Pero antes de que pudiéramos movernos, Laura apareció, no con hombres, sino sola, con un arma y una sonrisa rota, diciendo que el cartel la abandonó, que Diego murió en la cabaña, y que solo quería el dinero para desaparecer, pero sus ojos brillaban con locura, y cuando disparó, mi madre se lanzó frente a mí, cayendo con un grito mientras la bala le rozaba el brazo, y yo, ciega de furia, la empujé contra el cofre, haciéndola caer. Laura rió, sangrando, y dijo, no escaparás, el alba trae al jefe, dejando caer que un nuevo jugador venía, alguien más grande que todos, y el reloj seguía ticking mientras mi madre gemía y yo cargaba el dinero, sin saber a quién enfrentar. Actualización 5, con mi madre herida y el dinero en una mochila, huimos de la cabaña mientras Laura yacía inconsciente, su última amenaza resonando en mi cabeza, y llegamos a un pueblo al amanecer, donde un médico clandestino cosió el brazo de mamá, pero antes de que pudiéramos respirar, un hombre alto de traje negro entró, no con armas, sino con una sonrisa fría, diciendo, soy el jefe, el dinero es mío, y tu padre me debe una vida. Mi madre lo reconoció al instante, susurrando que era el director de la agencia, el hombre que reclutó a papá y lo traicionó, y él confesó que todo, Diego, Laura, Raúl fue su orquesta para recuperar los millones, que el dolor de papá inspiró la farsa de Diego, y que ahora nos quería vivas para torturar a Raúl, quien había escapado con Pablo. Mi mente colapsó al entender que éramos peones en una venganza de décadas, y mientras él extendía la mano por el dinero, un estruendo sacudió el pueblo. Raúl irrumpió con un camión, Pablo a su lado, gritando que había robado un arsenal del cartel para salvarnos, y disparó una ráfaga que hizo al jefe correr, pero no antes de que sus hombres nos rodearan, atrapándonos en un tiroteo donde Raúl cayó, herido, susurrando, el dinero es tu libertad, úsalo. Pablo y yo arrastramos a mamá al camión, dejando el cofre como señuelo, y mientras acelerábamos, el jefe gritó que nos encontraría, pero una explosión detrás, el arsenal de Raúl, lo tragó en llamas, o eso creí, hasta que un mensaje llegó, no estoy muerto, tu hermano sí lo estará. Miré a Pablo, vivo pero temblando, y supe que el jefe jugaba con mi mente, que Raúl sacrificó todo por una chance, y mientras el camino se abría, el dinero perdido y mi familia rota, nos lanzamos a lo desconocido, cazados por un fantasma que no descansaría, con el dolor de papá como eco eterno de nuestra lucha.